Muy buenos chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta sección vamos a hablar sobre introducción a la geometría analítica y en este caso previamente vamos a hablar de recta. Vamos a tener nuestra recta y la vamos a llamar L, ¿ok? Entonces vamos a tener nuestra recta L. Otra forma de nombrarla viene a ser agarrando dos puntos de dicha recta, punto A, punto B, y nombrar la recta B, ¿bien, no? Y tenemos acá este punto que le vamos a nombrar O, que va a ser el origen, viene a ser el punto medio de la recta. Bien, entonces, ¿qué viene a ser una recta? Viene a ser aquel conjunto de infinitos puntos que van a seguir una dirección. Además, va a ser ilimitada en ambos sentidos. Entonces, es ilimitada de acá a la derecha y de acá hacia la izquierda. Sentido derecho, sentido izquierdo. Eso viene a ser entonces. Ahora vamos a hablar sobre el sistema coordenado bidimensional rectangular. En otras palabras, viene a ser el plano cartesiano. Previamente vamos a hablar sobre recta numérica. ¿Qué viene a ser recta numérica? Es colocar en una recta, en este caso, números reales de forma ordenada, ¿no? Acá tenemos una recta y vamos a colocar como punto medio al número 0. Y todo lo que va a la derecha del 0 vamos a colocar los números positivos, enteros positivos. Vamos a colocar al 1, al 2, y al 3 y al 4 y así sucesivamente de forma ordenada. Así hasta el más infinito, ¿no? Y a la izquierda del 0 vamos a colocar a los números negativos, partiendo de menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente hacia el menos infinito. Esta recta también es llamada como recta real. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué viene a ser un plano cartesiano? Viene a ser aquel sistema que va a constar de dos rectas numéricas, ya sabemos que es rectas numéricas, llamadas también ejes de coordenadas, bien, y además esas rectas serán perpendiculares entre sí. Entonces vamos a tener nuestra recta numérica X, nuestra recta numérica Y, ambos también se pueden llamar como eje coordenado X y eje coordenado y estos ejes coordenados son perpendiculares entre sí. Y acá está, y acá me van a formar 90 grados. Bien, ¿qué más nos dice? El segundo punto nos dice, el punto de intersección de los ejes coordenados será denominado origen del sistema coordenado. Entonces, este punto de intersección, bueno, es el único punto de intersección, se le va a llamar origen del sistema coordenado y se le representa como la letra con la letra O. Ok, bien, eso vamos a tener. Ahora el tercer punto nos dice que todo punto A del plano va a estar asociado a un par ordenado X, Y, llamado también coordenadas del punto A. Entonces vamos a tener nuestro plano cartesiano, nuestro eje coordenado X y el eje coordenado Y. Ambos son perpendiculares en un punto, ¿no? Y estos van a intersecar en un punto llamado origen y lo vamos a representar como el punto O. Bien, vamos a escoger un punto, acá está, punto A del plano, la cual se le asocia un par ordenado X, Y, ¿no? Esta es la coordenada del punto A. Esto viene a ser la componente Y o también conocida como abscisa del punto A, componente Y o también conocida como ordenada del punto A. Bien, entonces para saber dónde va a estar ubicado el punto A, tenemos que saber cuánto vale X y cuánto vale Y. Cuánto vale la abscisa del punto A y cuánto vale la ordenada del punto A. Para saber cómo calcular el valor de la abscisa del punto A, vamos a hacer lo siguiente. A partir del punto A vamos a trazar un segmento perpendicular al eje X. En este caso, justo este segmento va a intersecar con el eje Y en el punto 5. Y entonces, esa intersección, ese valor, donde va a estar intersecando el eje X y el segmento, perpendicularmente viene a ser 5. Entonces, ese valor lo va a adoptar el X. Ahora, de la misma forma, para calcular la ordenada del punto A, es el mismo procedimiento, ¿no? Vamos a partir del punto A, trazamos un segmento perpendicular al eje Y. En este caso, va a coincidir justamente, o sea, la intersección de este segmento y el eje coordenado Y va a coincidir en este caso con el valor 6. Entonces, ese valor lo va a tomar. Entonces, vamos a tener que la coordenada del punto
viene a ser 5,6, ¿no? ¿Y esto qué va a significar? Va a significar de que vamos a tener al punto A ubicado a 5 unidades a la derecha del origen y además 6 unidades por encima o arriba del origen. ¿Ok? 5 unidades a la derecha del origen y 6 unidades por arriba o por encima del origen. Ahí está. Eso vamos a tener. Ahora vamos a agarrar, a ver, un punto B, ¿no? Un punto B. Vamos a estar por acá. Punto B. Se le va a asociar un par ordenado x', y'. Ahí está. De la misma forma, para saber quién es la abscisa del punto, trazamos segmentos perpendiculares a cada uno de los ejes. Vamos a trazar perpendicular, perpendicular. Bien, entonces, evidentemente, tenemos de que x' viene a ser -4 y y' viene a ser, a ver, ¿dónde interseca? En el punto 5, ¿no? Entonces vamos a tener que las coordenadas del punto B vienen a ser -4 la abscisa y la ordenada 5. Entonces esto de acá nos va a indicar la ubicación del punto B. Entonces vamos a tener de que el punto B va a estar a 4 unidades a la izquierda del origen y a 5 unidades por encima del origen. ¿Ok? Eso viene a ser entonces. Ahora, ¿qué pasa si es que yo trazo a partir del punto O hacia el punto A un segmento de recta? La longitud de este segmento de recta, que va a ser D, se le va a conocer como distancia entre estos dos puntos. Por ahora lo vamos a mencionar y después vamos a ver el cálculo de ello. Bien, el cuarto punto que nos dice, tenemos de que los ejes coordenados van a dividir al plano en 4 regiones, a las cuales se le va a llamar cuadrantes. Entonces vamos a tener nuestro plano cartesiano, nuestro eje coordenado y nuestro eje coordenado X. Ambos son perpendiculares y como punto de intercepción va a tener al origen, al O. Esto vamos a tener, entonces vamos a dividir en 4 regiones. A ver, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? A ver, acá nuestra primera región se le va a llamar primera cuadrante, ¿no? Nuestra primera cuadrante. A ver, tenemos nuestra otra región, esta de acá, que se le va a llamar segunda cuadrante. Vamos a tener dos regiones más, ¿no? Que la va a dividir. Acá, esta se la va a conocer como tercera cuadrante. Y por último, vamos a tener nuestro cuarto cuadrante. Bien, ahí está. Tenemos de que el plano cartesiano nos va a dividir en 4 regiones al plano. Bien, entonces eso va a ser. Ahora analicemos la coordenada de un punto en el plano. Entonces, un punto que va a pertenecer a la primera cuadrante va a tener abscisa positiva y ordenada positiva. Y un punto que va a pertenecer a la segunda cuadrante va a tener abscisa negativa. Y un punto que va a pertenecer a la tercera cuadrante, x, y va a tener abscisa negativa y también ordenada negativa. Y por último, ¿no? Un punto que pertenezca al cuarto cuadrante viene a tener abscisa positiva y ordenada negativa. Eso vamos a tener. Ahora vamos a hablar sobre distancia entre dos puntos. Bien, tengamos nuestro plano cartesiano X e Y. Y bueno, perpendiculares y origen acá. Vamos a ubicar un punto P que se le va a asociar el par ordenado X, Y. Y acá tenemos al punto Q, que se le va a asociar el par ordenado X', Y'. Ahora, para calcular la distancia entre esos dos puntos es trazar un segmento de recta que inicie en el punto P y que termine en el punto Q o viceversa. Ahí está. La longitud de ese segmento de recta viene a ser la distancia entre esos dos puntos. Esto va a tener su abscisa por acá, su ordenada por acá. Bien, entonces acá va a estar Y', acá va a estar Y, acá va a estar X y acá viene a estar X'.
Bien, entonces, a ver, acá, si prolongamos esta línea, vamos a tener de que esto viene a ser perpendicular, ¿no? A esta línea de acá. Entonces, tenemos que ver cómo se calcula la longitud de este segmento de recta que va a unir esos dos puntos. Esto de acá, esta alturita de acá, viene a ser simplemente la diferencia, ¿no? Viene a ser y' restándole y. Viene a ser todo esto, le quito a esto y obtengo esto de acá, ¿no? Vamos a tener y' menos y. Y esto le vamos a denotar como delta. Este triangulito viene a ser un delta y un delta y. Viene a ser la variación en el eje y, que viene a ser y' menos y. De igual forma, ¿no? De igual forma acá, en el eje X. Vamos a tener que todo esto se le va a conocer como delta X, que viene a ser la variación de X, que viene a ser X' menos X. Eso viene a ser entonces. Bien, a ver, ¿qué más? A ver, vamos a llamar D a la distancia entre el punto P y el punto Q. Vamos a llamar también D a la longitud de ese segmento que va a unir esos dos puntos, el punto P y el punto Q. Hay que recordarnos por Pitágoras, si nosotros teníamos un triángulo rectángulo, a ver, acá A y acá B y acá C, que se cumplía por Pitágoras, que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, ¿no? La hipotenusa elevada al cuadrado viene a ser la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces vamos a tener acá la distancia al cuadrado es igual a delta de X al cuadrado más delta de Y al cuadrado. Vamos a reemplazar esos por acá, ¿no? A ver, distancia al cuadrado, delta de X, ¿quién viene a ser? X' menos X al cuadrado, más delta de Y, que viene a ser Y' menos Y, todo esto elevado al cuadrado. Primeramente, vamos a ver de que esto es un número elevado al cuadrado. Todo número elevado al cuadrado siempre viene a ser 0 o positivo, ¿no? Puede ser mayor o igual a 0. Bien, esto también, ¿no? Todo número elevado al cuadrado viene a ser 0 o mayor que 0. Ya está. Entonces ahora solo quedaría pasar la potencia al otro lado como raíz cuadrada, ¿no? Entonces tenemos que D viene a ser la distancia entre el punto P y el punto Q, ¿no? La distancia de P a Q viene a ser la raíz cuadrada, a ver, ya está, raíz cuadrada de x menos x' menos x al cuadrado más y' menos y, todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Mayor o igual a 0. Entonces vamos a tener de que la distancia puede ser un número positivo o bien puede ser igual a 0. Eso vamos a tener en la distancia. Bien, entonces ya sabemos cómo calcular la distancia, ¿no? La distancia entre dos puntos. Acá está. Acá está. Ahora veamos una nota. Tengamos nuestro plano cartesiano y trazamos un segmento de recta con puntos P, que se le va a asociar una coordenada x, y, y acá tenemos el punto Q, que se le va a asociar la coordenada x', y', ¿no? Y a lo largo de este segmento vamos a tener un punto R, x2' y y2'. Si conocemos al punto P, al punto Q, y además sabemos que la longitud de este segmento de recta PR, segmento de recta PR, la longitud viene a ser M, o sea, esto viene a ser M, y la longitud también, ¿no? De este segmento de recta RQ, la longitud de este segmento de recta RQ, viene a ser N. Si conocemos estas longitudes y los puntos P y Q, podemos conocer las coordenadas del punto R. Entonces, la abscisa del punto R se va a calcular de la siguiente forma. Se va a calcular de la siguiente manera. A ver, X' multiplicado por M, vamos a colocarlo acá, X' multiplicado por M, y eso le vamos a sumar a X multiplicado por N.
x multiplicado por n. Y todo eso sobre m más n. Entonces vamos a tener de que la abscisa del punto R se obtiene de esta forma. Ok, vamos a tener ello. Otra cosa más, vamos a poder también obtener la ordenada del punto R. A ver, vamos a tener y2'. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma, ¿no? También de la misma forma. Y' multiplicado por m, y' multiplicado por m, más y multiplicado por n, ¿no? Y multiplicado por n, y todo eso dividido entre m más n, o sea, la longitud de ese segmento. Vamos a tener la abscisa del punto R, la ordenada del punto R. Entonces, ahí vemos de que se puede obtener las coordenadas del punto R. Bien, ahora, ¿qué pasaría si es que sí, ¿no? M coincide con n, o sea, m tiene la misma longitud que n, o sea, m es igual a n. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Va a pasar lo siguiente. A ver, si yo tengo x', que era x' por m, más x por n, pero n es igual a m, entonces vamos a poner m, y acá vamos a poner m más n. N es igual a m, entonces ponemos m. Entonces factorizamos m, x' más x, todo esto sobre 2m, ¿no? Cancelamos m y cancelamos m, entonces vamos a tener de que x', la abscisa, se obtiene como x' más x sobre 2. Vamos a obtener la abscisa del punto medio. Acá está el punto medio. En este caso era, ¿no? De que R va a ser ahora el punto medio del segmento de recta, ¿no? La abscisa se obtiene de esta forma acá. Y la ordenada de forma análoga, ¿no? De forma análoga. Sería simplemente la semisuma de y' con y dividido entre 2. Ahí está. Es la semisuma de las ordenadas del punto P y del punto Q. Ahí está. Entonces, ahora veamos una observación. Una observación. Vamos a poder calcular las coordenadas del baricentro de un triángulo. ¿Cómo? A ver, vamos a colocar acá nuestro punto A, punto B, punto C. ¿Y qué viene a ser el baricentro? Viene a ser aquel punto donde todas las medianas del triángulo se van a intersectar. Entonces tracemos todas las medianas de un triángulo. A partir del punto E, trazo la mediana al lado AC. Y lo que va a hacer la mediana es particionar al lado AC en dos partes iguales. A ver, el punto M viene a ser el punto medio del lado AC. También puedo trazar la siguiente mediana. De igual manera, partes iguales. Y bueno, el punto medio del lado BC vamos a llamarle N. Y por último, la mediana que se va a trazar del punto C al lado AB. Parte al lado AB en dos partes iguales. Bien, entonces este punto de acá, este puntito de rojo, viene a ser el baricentro, ¿no? Entonces el baricentro viene a ser aquel punto donde todas las medianas se van a intersecar, ¿ok? Eso va a ser el baricentro. Y va a tener la siguiente propiedad, de que la mediana BG va a ser como a 2 y la mediana GM viene a ser como a 1. Entonces tenemos de que la mediana se va a partir en la siguiente relación, de 2 a 1. Ahí vemos, ¿no? Eso vamos a tener. Ahora vamos a asociar a cada punto su coordenada. Vamos a cambiar de notación a las coordenadas. Vamos a ponerle letritas ahora, ¿no? A, B. A ver, al punto B le vamos a asociar el par ordenado CD. Al punto C vamos a asociarle EF. Bien. Y al punto G vamos a asociarle las coordenadas X, Y. Eso le vamos a asociar. Entonces vamos a poder calcular las coordenadas del punto G. Las coordenadas del punto G. Vamos a poder calcular
esto de acá. ¿Cómo se obtiene la abscisa del punto G? De la siguiente forma. Viene a ser la suma de las abscisas de los vértices del triángulo. A más C más E. Todo eso dividido entre 3. Y la ordenada del punto G se obtiene como la suma de las ordenadas de los vértices del triángulo entre 3. Viene a ser B más D más F entre 3. Entonces vamos a tener acá eso, ¿no? Que podemos calcular las coordenadas del punto G. Ahí está. X e Y. Abscisa y ordenada. Ahora vamos con la siguiente observación. Tenemos acá un rombo, un cuadrado, un rectángulo y un romboide o paralelogramo. ¿Ok? Bien, entonces, a ver, vamos a trazar las diagonales del rombo y vamos a tener de que las diagonales se van a intersecar en el punto P. Y este punto P es punto medio de esta diagonal y además también es punto medio de esta otra diagonal. De igual forma, trazamos la diagonal del cuadrado, las diagonales de acá, del rectángulo y también las diagonales de este romboide, ¿no? Y un paralelogramo cumplía la siguiente condición, de que los lados opuestos son del mismo tamaño, ¿no? Del mismo tamaño. Entonces tenemos de que acá interseca en el punto P, acá también el punto P, en el punto P, y el punto P viene a ser punto medio de sus dos diagonales, de acá y de acá, punto medio también de acá y de acá, igualmente punto medio de acá y de acá también, ¿no? De estas diagonales, ¿no? De esta diagonal, punto P, punto medio de acá, y este punto P también viene a ser punto medio de esa otra diagonal. Entonces eso vamos a tener. Ahora vamos a trabajar con el caso de rombo. Y todo lo que se cumpla acá también van a cumplir en el cuadrado, en el rectángulo y en el romboide. Entonces vamos a asignar acá a este punto A el siguiente par ordenado A, B. Acá el par ordenado CD. En este punto C vamos a EF. En este punto D GH. Bien. Al punto P le vamos a asignar el siguiente par ordenado X, Y. Y vamos a poder calcular rápidamente, ¿no? La abscisa del punto P. ¿Cómo la calculamos? A ver, X, como es punto medio, como es punto medio de acá, punto medio de acá. A ver, vamos a cambiar el colorcito, ya. A ver, como es punto medio se obtiene como la semisuma de las abscisas de estos dos puntos, ¿no? De B y de D. Y la coordenada también de este punto P se va a obtener como la semisuma de las abscisas de estos dos puntos de B y de D. Vamos a ponerlo acá. A ver, D más H entre 2. Ahí tenemos cómo se calcula las coordenadas del punto P. Pero no solamente de esta forma, sino que también la abscisa del punto P se va a obtener, ¿no? Como P es punto medio de esta diagonal, se obtiene como la semisuma de A y de E, ¿no? De las abscisas del punto A y del punto B. Vamos a ponerlo acá. A más C entre 2. Y la ordenada se va a obtener de la misma forma, ¿no? Semisuma de las ordenadas del punto A y del punto C. B más F sobre 2. Entonces acá tenemos de que de estos dos vamos a tener que C más G sobre 2 es igual a A más C sobre 2. Entonces vamos a tener C más G es igual a A más C, ¿ok? Y bueno, y de estos dos de acá, estos dos de acá, vamos a tener lo siguiente, ¿no? D más H sobre 2, esto es igual a B más F sobre 2. Un medio se cancela, D más H es igual a B más F, ahí está. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener esto de acá.
Bien, esta propiedad es muy importante. Esta propiedad se va a cumplir para el caso de rombo, cuadrado, rectángulo y romboide, ¿no? ¿Qué nos dice? A ver, nos dice de que la suma de las abscisas de estos dos puntos opuestos es igual a la suma de las abscisas de estos otros dos puntos opuestos. Acá está. Y también se va a cumplir de que la suma de las ordenadas de estos dos puntos opuestos es igual a la suma de las ordenadas de estos otros dos puntos opuestos. Eso va a ser entonces. ¿Ok? Eso se va a cumplir y eso va a ser muy importante para ejercicios de este tema. Y bien, acabamos con la primera parte de la introducción a la geometría analítica. En el próximo video vamos a continuar la segunda parte de dicho tema. Entonces nos vemos en el siguiente video.